Mis amados hermanos, muy buenos días. Para mí es un privilegio acompañarlos esta mañana de nuevo, como todos los domingos. Realmente el Señor ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos llegar hasta acá. Así que antes de iniciar la palabra, como todos los domingos, quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. Así que quiero que me acompañes a buscar allí en tu Biblia Salmos 103, versículo 17. En esta ocasión voy a compartirles la versión Reina Valera 1960. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Allí donde estás, quiero que me acompañes a orar. Cierra tus ojos y dale al Señor toda la autoridad y todo el permiso de moverse en tu vida, en tu hogar, o donde quiera que te encuentres en este momento. Dile: Señor, en esta mañana yo quiero agradecerte porque tú me has escogido, porque antes de yo elegirte, tú ya me habías elegido, Señor. Gracias porque tu misericordia, como me lo enseña la palabra, es eterna, Señor. No tiene principio, no tiene fin, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo, con los míos, Señor. Gracias porque a pesar de los miles de errores que he tenido, tú has sido fiel, justo, verdadero. Gracias, Señor. Gracias porque también, junto a esta palabra, has puesto una promesa. Has prometido estar conmigo y con las generaciones venideras, con los hijos de los hijos, Señor. Con los hijos de mis hijos estarás tú, Señor. Como lo has estado conmigo, como lo has hecho con mis padres, con mis abuelos, así estás conmigo y así estarás con mis hijos. Así estarás con las generaciones de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia y por tu palabra maravillosa, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo y te dedico este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, no desconectes tu espíritu del Señor. El Señor esta mañana quiere regalarte algo muy especial, algo muy importante. Ya nos ha regalado esta pequeña palabra y apenas es el inicio de todo lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Como antiguos pactos son.
A todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy nuevamente llevando la bendita palabra de Dios. En este día vamos a participar hoy de la Santa Cena, la institución de la Cena del Señor, como de costumbre, como dice la bendita palabra de Dios, que lo hagamos todas las veces hasta que Él venga. Vamos, hermano, quiero que usted, allá en el lugar donde se encuentra con su esposo, su familia, tome usted el pan, tome el fruto de la vid y vamos a participar de este momento tan maravilloso, pero dándole gracias a Dios por su fidelidad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy participamos de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Lo que tú instituiste, Dios. Hoy queremos recordar lo que tú hiciste en la cruz, tu muerte violenta, masacrado, violentado en esa cruz. Gracias por esa sangre que representa el vino, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz y por ese cuerpo magullado, Dios, por amor a nosotros. Ahí donde está, hermano, pídale perdón al Señor y vamos a participar de este momento tan maravilloso. Dice la bendita palabra de Dios en 1 de Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 23, así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano, puede participar del pan en este día. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Puede participar de la copa. Bendito Dios, ahí donde está, dígale gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos el privilegio de participar de esta comunión bendita. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, mis faltas, mis errores, mis equivocaciones. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Límpiame con tu sangre y perdona mis pecados. Hoy participé, Dios, de esta comunión, Dios, dándote gracias y pidiéndote perdón. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Y gracias porque tu palabra dice que lo hagamos todas las veces hasta que tú vuelvas. Y sabemos que tú vienes pronto. Y lo haremos hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Y gracias por esta bendita cena que tú, Señor, hoy nos das el privilegio de compartir, Padre, en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar este tema a continuación con mi hermana Anita y después continuamos con la reflexión de la bendita palabra en el día de hoy. Amado hermano, así como estamos en esa actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial, vamos a adorar su nombre una vez más, vamos a alabarle, vamos a exaltar su nombre porque Él se lo merece. Ahora yo quiero que allí donde estás, tú puedas alzar tus manos, puedas moverte con total libertad y puedas recibir al Espíritu Santo porque Él está descendiendo sobre cada hogar en este momento. Es por eso que una vez más quiero pedirle a alguien muy especial que nos acompañe en esta alabanza, que dispongas tu corazón y le digas al Señor, aleluya. Tu pueblo te alaba, Señor. Y por eso hoy decimos una vez más, aleluya. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y
Amado pastor, bendecimos su vida, bendecimos la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, porque sabemos que usted es un canal, pastor, un instrumento en sus manos. Gracias por permitir que el Señor lo use, gracias por mantenerse, por ser sujeto al Señor y por ser nuestro pastor. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que la palabra de hoy sea una palabra que entre a nuestro corazón y empiece a dar fruto. Amén. Después de haber participado de la Santa Cena, vamos a Génesis capítulo 21. Desde el versículo 1 en adelante leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo de su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que yo lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén, amén. El tema que vamos a referirnos el día de hoy es un tema que pareciese antiguo, pero es más real que cualquier otra cosa. Vamos a ver, por ejemplo, una noticia que apareció hace poco por estos días de la BBC News o de la BBC de Londres, como le quiera llamar, y dice así: ¿por qué es tan polémico el plan de Israel de anexionar parte del territorio palestino ocupado de Cisjordania? Dice el comunicado de la BBC News de la siguiente manera: el plan del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de anexionar a Israel parte del territorio palestino ocupado de Cisjordania genera mucha polémica. Para Israel significa recuperar lo que considera una tierra ancestral del pueblo judío. Para decenas de expertos de las Naciones Unidas, se trata de una medida ilegal que de llevarse a cabo sería como una visión de apartheid del siglo XXI. Y para los palestinos supondría un cambio que haría muy difícil en la práctica la existencia de un futuro Estado independiente palestino. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esta noticia de la BBC News? ¿Qué tiene que ver con Sara? ¿Qué tiene que ver con Abraham e Isaac? Muy sencillo. Voy a resumir porque este tema es demasiadamente extenso y profundo, pero quiero resumirlo para tocar ciertos puntos. En primer lugar, la palabra de Dios me enseña que Abraham tuvo un hijo con su esposa de avanzada edad, Sara, que se llamó Isaac, que quiere decir risa o me da risa en hebreo. Pero tuvo un hijo con la esclava, con la sierva, que usted también ya sabe su historia y no la voy a repetir. Pero ese hijo que nació con la esclava, con Agar, se llamó Ismael. Y sabemos que de la descendencia de Isaac, del linaje de Isaac en adelante, se le llamó los descendientes de Isaac, los israelitas, hijos de Jacob. Y por el lado de la esclava, es decir, por el hijo, el otro hijo de Abraham con la esclava Ismael, se le llamó a su descendencia los ismaelitas. Pero quiero decirle que para entender un poquito esto,
Vamos a Génesis capítulo 26, verso 21. Génesis capítulo 26, verso 21. Dice, vamos al verso 22 mejor. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Aquí notamos que la descendencia de Isaac, quien tenía que recibir la promesa, la descendencia, la promesa era por parte del linaje de Isaac, no por parte de la esclava, es decir, por Agar o por Ismael. Vamos más adelante al Génesis capítulo 35. Génesis 35. Vamos a ver el versículo. Génesis 35. Dice el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Escucha, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dejémoslo hasta ahí. Fíjese que cuando vemos la descendencia, sabemos que Isaac viene y más adelante sale de él su descendencia a Jacob. Y de Jacob salen 12 hijos. Y viene Dios, primero le dice a Isaac, yo te bendeciré a ti, de ti será bendita la descendencia. Le dice a Isaac, no le dijo a Ismael. Pero cuando usted lee bien la palabra de Dios, se va a encontrar que prácticamente Dios bendecía a Ismael y dijo que le daría también una tierra y sería padre de naciones. A Ismael lo bendijo también y le daría. Pero la promesa del linaje de la tierra prometida era para la descendencia de Isaac. Entonces viene Jacob, hijo de Isaac. Ya Jacob no se llama, como dice en Génesis 35, no se le llama Jacob, que quería decir el engañador, sino le puso por nombre Israel. Y le dijo que de él serían benditas él y toda su descendencia, es decir, sus hijos serían benditos y recibirían la promesa. Entonces pasa el tiempo. Le dijo que bendeciría su descendencia a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y la pregunta era, ¿cuál era la heredad? ¿Cuál era la herencia que le daba la descendencia? Entonces vamos a ver lo que dice Josué, capítulo número 13. Josué capítulo número 13, versículo del 7 en adelante, dice así. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Verso 9. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón. Verso 11. Y Galaad y los territorios de los Gesureos y los Macateos y todo el monte de Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Oa en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Dejemos hasta ahí.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí está enumerando la tierra, el cual el Señor le iba a dar a la descendencia, es decir, a las 12 tribus de Israel, la descendencia, los territorios, los terrenos que le iban a dar. Más adelante en el capítulo 19 de Josué también, Josué capítulo 19, en el verso número 49 dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad, escucha, heredad de herencia, la herencia que les dio Dios, el mismo Dios, después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel, escucha, a los hijos de Israel, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted lee todo Josué, especialmente desde el capítulo 13 en adelante, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 18, aquí habla de todos los territorios que el Señor les estaba entregando. Y le dice desde aquí, desde la tierra del Moab, hasta aquí, hasta allí, en tal río, en tal posición, en tal lugar, y les enmarca el territorio que ellos tenían que ocupar. Entonces, cuando usted conoce de historia bíblica, o historia judía hebraica especialmente, y cuando conoce de geografía bíblica o geografía hebraica o del Medio Oriente, se va a encontrar que definitivamente estos territorios abarcaban lo que hoy en día vamos a hacerlo hoy en día. Hoy no tengo diapositivas, en la iglesia lo hago, aquí no lo hago, pero usted, mi hermano, que es ya conoce algo de la geografía bíblica, sé que usted me está entendiendo, o me va a entender bien. Entonces, resulta que sabemos que por el norte de Israel está Líbano y está Siria, más abajito están los altos del Golán. Y cuando usted mira lo que Dios aquí en Josué, capítulo 13, capítulo 14, 15 hasta el 19 repartió, se va a dar cuenta que lo que Dios les entregó a las tribus de Israel fue prácticamente una buena porción de lo que hoy es el Líbano, una muy buena porción de lo que hoy es Siria, estoy hablando del norte, por el lado del oriente, es decir, por el río Jordán, pasando más allá del río Jordán hacia el oriente, prácticamente les entregó a las tribus de Israel lo que hoy en día se llama Cisjordania, que es lo que esta noticia de la BBC dice que el primer ministro israelí quiere anexar en Cisjordania. Pues quiero decirle que Cisjordania en la escritura, prácticamente en la escritura, Cisjordania era una parte de la heredad de las tribus de Israel, y no solo Cisjordania, sino más al oriente, aún partes de Jordania. Más hacia abajo de Cisjordania, es decir, por el sur de Cisjordania y Jordania, el Señor les entregó prácticamente abajo de la franja de Gaza, lo que antiguamente se llamaba Filistea, en el sur de Israel, del Canaán, que es en la parte más sur, se le llama el desierto del Sinaí. En otras palabras, si usted analiza todo lo que el territorio que Dios le entregó a las tribus de Israel, más o menos usted podría hacer cuentas que el Señor les entregó en promedio 40,000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Eso fue lo que el Señor les heredó, por eso dice, mi heredad a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob. Esa es mi heredad. Dios lo escrituró, esto se llama Antiguo Testamento, un testamento. Dios mismo lo dejó estipulado y enumerado. Cuando usted tiene la casa, la escritura de su casa, le estipula de dónde a dónde va su territorio. Hombres hacen esto, pero aquí el que escrituró la primera escritura, la dio Dios. Dios escrituró, Dios dio un testamento de dónde a dónde su pueblo, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, iban a heredar. Casi 40,000 kilómetros. Y de esos 40,000 kilómetros aproximadamente que Dios heredó, es lamentable que hoy por hoy Israel solamente cuenta con casi aproximadamente 21 kilómetros cuadrados. Es decir, casi la mitad.
Y nos encontramos que de estos 21.000 kilómetros cuadrados que Dios le dio a la descendencia de Isaac, es tan pequeño que todavía están alegando los descendientes de Ismael. Es decir, ¿quiénes son los descendientes de Ismael? Les reitero, los descendientes de Ismael son los ismaelitas, que hoy por hoy se llaman los musulmanes, o mejor dicho, los árabes. Los árabes o los descendientes de Ismael, los ismaelitas, prácticamente que Dios cuando escrituró lo que le daba a su pueblo de Israel desde el mar Mediterráneo hasta más allá del río Jordán, desde arriba de los altos del Golán hasta hacia abajo el desierto del Sinaí, prácticamente les dejó a los ismaelitas hacia el norte de Siria para arriba, Turquía y demás. Y desde lo que hoy en día es Jordania hacia el oriente, donde está Irak, Irán y demás, hacia abajo, Arabia Saudita, más hacia el sur, lo que hoy se llama el norte de África, todo ese territorio es para los ismaelitas. Es decir, que usted va a mirar y hay un territorio aproximado de 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados para los ismaelitas. 21.000 kilómetros cuadrados para el pueblo de Israel. Desorbitante, 2 millones contra 21.000 kilómetros. Y todavía los hijos de Ismael quieren coger, como dice la Organización para la Liberación a Palestina, no queremos un pedazo, queremos todo. Es decir, desaparecer, como decían los líderes palestinos, desaparecer a Israel y hacer un Estado palestino. Esa es la noticia actual. Esa es la noticia que por estos días nos daba la BBC News. Que qué problema tan tremendo. Que Israel quiera reclamar un pedazo. Escuche, no es todo Cisjordania, un pedazo de Cisjordania. Lo cual bíblicamente es de ellos. Pero quiero decirle que desgraciada y lamentablemente, usted dirá, pero ¿por qué? ¿En qué momento entonces Israel le cedió a los palestinos? O si estaba escriturado por el mismo Dios, ¿cómo ahora hace parte de los palestinos? ¿Por qué lo reclaman ellos? Esto tiene algo de historia. ¿Qué pasó ahí? Se preguntará usted. Resulta que cuando conocemos la Biblia y la historia, sabemos que en el año hubo 3 diásporas. La diáspora con los asirios. ¿Qué es diáspora? Es dispersión. Es salir. El pueblo de Israel fue disperso. Primero, cuando el imperio asirio en el 730 y algo, 22, por ahí, hubo una dispersión y salieron. No fue tan grave ni tan dura. Después hubo otra dispersión, otra diáspora, que fue la del 586, la diáspora de Babilonia, el cautiverio babilónico que duró 70 años. Del 586 a.C. hasta el 516, 70 años. Salieron dispersos, prácticamente que salieron de su tierra, de lo que Dios les heredó, salieron a Babilonia. Fue la segunda diáspora o salida o dispersión. Pero hubo una gran dispersión o diáspora muy famosa que la historia no la cuenta, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, usted sabe que usted ya más o menos está familiarizado con estos términos, lo he predicado hace más de 2 años, pero quiero decirle que la diáspora del 70, cuando el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén, en el primer siglo, cuando el imperio romano estaba en su esplendor, destruyen el templo de Jerusalén, los judíos salen de su territorio, salen y se dispersaron, se fueron para todo el mundo, para Europa, para muchos continentes, muchos lugares. Entonces, aquel lugar que se le llamó antiguamente la Canaán, la tierra prometida, los romanos le pusieron un nombre y le llamaron la Palestina, es decir, la tierra del Canaán. La palabra Canaán es una palabra hebrea que quiere decir la llanura. Entonces la tierra del Canaán ya se le llamó después la Palestina, cuyo nombre lo pusieron los romanos, el imperio romano. Cuando salen estos, la Palestina
quedó sola. Vinieron los turcos, bueno, pasaron un poco de cosas a través de la historia, usted lo lee en la historia, se registra, y después de todo esto, de estos acontecimientos, aparece en el siglo VII, prácticamente en el año 610 y algo, póngale un dato, 610 aproximadamente, después de Cristo aparecen los musulmanes. Los musulmanes son la religión de Mahoma. Nace Mahoma en el siglo VII, en el 600 algo, se crea la religión musulmana. Esta religión musulmana se extiende y estos árabes, que son los ismaelitas, hijos de Ismael árabes, vienen y estaban hacia el norte, arriba de lo que hoy en día es Siria, estaban por el oriente, a lo que hoy en día es Irak, Irán y demás, Jordania y por abajo, el norte de África, y se establecieron prácticamente en la tierra del Canaán, o lo que se llamaba Palestina. Cuando ellos se ubican en este sector, entonces ocurre algo trascendental. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el año, bueno, vamos a no colocar años, pero cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que después de la diáspora, vienen los judíos a través de los años, no es un año específico, vienen después del año 1000 y demás, 1100, 1200, 1300, etcétera, tal, y van llegando a su tierra, poco a poco van llegando. A medida que van llegando a su tierra, estos se van sitiando en el lugar que les corresponde, en la Palestina, en Canaán. Entonces nos encontramos que aquí es cuando comienza a actuar Dios. Es cuando Dios actúa, porque ocurre lo siguiente. Viene el capítulo 36 del versículo 24 y dice lo siguiente. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fíjese, y los traeré a vuestro país. Más adelante, en el capítulo 37, el verso 21, dice 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este momento? Cuando los palestinos comienzan a ocupar, o los árabes comienzan a ocupar la Palestina o la tierra del Canaán, después del siglo VII, cuando después del siglo VII pasan los años de 1100, 1200, 1300, 1400, van llegando poco, paulatinamente llegan dispersos. ¿Para qué? Para que se cumpla esta gran profecía. Aquí se cumple esta gran profecía maravillosa. ¿Cuál profecía? Se cumple la profecía que dice que Israel volvería a su pueblo, que Israel volvería a su tierra. O sea, que Dios los recogería, como dice Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37, los recogería de todas partes del mundo y los traería. Fue pasando año 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, etcétera, 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 hasta que por fin en el año 1948, cuando ya iban llegando a su nación, a su tierra, entonces se crea una nación. Entonces, en un día, un 14 de mayo de 1948, nace la nación israelí. Nace una nación, nace un país. Se crea Nación Israel. Pero al nacer Israel, comienzan los problemas. Pero fíjese lo que dice Isaías en el capítulo 66. No lo voy a leer de esta versión bíblica, lo voy a leer de otra versión bíblica. Dice en Isaías capítulo 66, el verso 8, de la siguiente manera en esta versión. ¿Quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Nace una nación en un día?
Nace un pueblo en un momento, pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. Dio a luz a sus hijos. Nació un país. Nació Israel un mayo 14 de 1948. Cuando nace Israel, cuando nace este país, nació como lo profetizó Isaías, en un día nació. Comenzaron los problemas. ¿Cuáles problemas? Los problemas comenzaron porque inmediatamente los árabes, tanto los que estaban fuera, que no habían sido invasores, no habían entrado a territorio del Canaán, como los que estaban en territorio del Canaán, entonces, llamémoslo así, si se me permite el término, se sublevaron, por así llamarlo. Entonces vino la primera guerra entre árabes y judíos, o árabes e israelíes, en 1948, y se le llamó la Guerra de la Independencia. Los judíos, se puede decir que obtuvieron victoria. Viene el año 1967, y yo creo que ya había hablado aquí en este lugar y en otro tiempo, que en el año 1967 vino la famosa Guerra de los 6 días, la tan famosa guerra. ¿Por qué famosa? Milagrosa. De una forma majestuosa se unieron todos los árabes, o la mayoría de árabes desde el norte, los del oriente, es decir, Jordania, Cisjordania, Irán, Irak, además, hacia abajo, los del sur, que es el norte de África, Egipto, contra Israel. 1967, la famosa guerra, en junio de 1967, la Guerra de los 6 días, y milagrosamente, solo por obra de Dios, un milagro trascendental y glorioso ocurrió, y ganaron la guerra prácticamente los judíos o israelíes. Pasan los años 1973, viene otra guerra, la famosa guerra del Yom Kippur. La palabra Yom, ya les dije, en hebreo es el día, Kippur, el día del perdón. O sea que viene la guerra del Yom Kippur en 1973. Entonces ahí ya después se hicieron alianza entre los egipcios y los que son árabes y los israelíes, convenios, etcétera, etcétera. Y se ceden territorios, no se ceden, comienzan a los diálogos y demás. Y en el año 1974 nace la famosa OLP, Organización de Liberación a Palestina. Y esta Organización de Liberación a Palestina, lo que buscaba, o sus fines primordiales, era que Israel comenzara a ceder desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Es decir, partir prácticamente, que quedara un pedazo de Israel arriba y otro pedazo, y en la mitad prácticamente el nuevo Estado palestino, con capital Jerusalén. Lo cual no puede ser, porque Jerusalén, dice la Escritura, es la capital de Israel, la capital de su pueblo, la capital de los judíos, según la Biblia. Entonces, no podía ser. Pero las organizaciones como OLP, después vinieron convenios junto con las Naciones Unidas y demás, para que se les cediera ese territorio. Pero como dijo o decían los grandes líderes de la OLP, y sobre todo los líderes de los países árabes, decían: no, ya no queremos solamente desde el río Jordán al Mediterráneo, ni de tal a tal parte, queremos todo. Si es necesario, hay que destruir, acabar con Israel, decían ellos. Pero fíjese que no han podido destruir ni acabar con Israel, a pesar de estrategias, a pesar de bombardeos, misiles todos los días, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado, porque la mano de Yahweh está a favor de su pueblo, como dice la palabra. Bendeciré y te guardaré, dice el Señor, a su pueblo. Por eso no lo han podido derrotar. Entonces pasan los años, y después de esto vemos allá en Jeremías capítulo 12, verso 44, vamos a Jeremías 12, 44, 12, capítulo 12, versículo, vamos al 14. Dice: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan, escuche, tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo. Escuche, la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Otras versiones bíblicas dice la herencia de la tierra que les di.
la herencia, la heredad que le di a mi pueblo a Israel. He aquí que yo os arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Dejo hasta ahí. Fíjese que aquí nos encontramos de una manera sorprendente que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, a lo largo y ancho de la historia, lo han querido, los enemigos, o como decía Jeremías, quieren arrebatar, quitar la heredad de mi pueblo, quitar la heredad, la herencia que yo le di a mi pueblo. Quieren arrebatarla. Pero el Salmo número 83 va mucho más allá. Quiero leerlo. El Salmo 83, el verso del 1 en adelante dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Escuche, rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Contra quién? Contra tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Los enemigos contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Ahora sí entiende por qué a lo largo de más de 3000 años no han podido destruir Israel. Porque son, como dice la Escritura, tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos. ¿A quién? A los judíos hebreos, al pueblo de Israel. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Lea bien o escuche bien. Destruyámoslos para que no sean nación. Eso es lo que quiere el Hamas, Hezbollah, los grupos terroristas, OLP, la Organización para la Liberación a Palestina y todos los demás, aún las Naciones Unidas, confabulados con ellos, quieren desaparecer a Israel, o por lo menos quieren quitar los poquitos 21,000 kilómetros cuadrados que tienen. Sigo leyendo. Han dicho: venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria, escuche, y no haya más memoria del nombre de Israel. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Escuche, los ismaelitas, los árabes, para que me entienda, poniéndolo a ismaelitas en el vocabulario moderno. Ismaelitas, entiéndase, árabes, musulmanes. Dice más abajo: Moab y los agarenos. ¿Sabe quiénes son los agarenos? Geográficamente los agarenos son Egipto. Gebal, Amón, Amalé y los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Sabe quién es Tiro? Tiro, antiguamente lo que era Tiro es lo que hoy en día se conoce como el Líbano. Y cuando usted mira, también se encuentra que Moab es la misma Jordania. Moab, los moabitas. Y aquí dice las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos. Moab, entiéndase, Cisjordania, lo que hoy en día es Cisjordania, antiguamente Moab, la tierra de Moab. Los agarenos, que antiguamente era Egipto. Y Tiro, que antiguamente era Líbano. Pero me llama mucho la atención lo que dice el versículo número 8. También el asirio se ha juntado con ellos. También el asirio se ha juntado con ellos. Verso 8 del capítulo 83 de los Salmos. También el asirio. ¿Sabe usted? Yo lo he explicado mucho en la iglesia, usted se lo sabe. Los asirios era la tierra de la Mesopotamia, lo que hoy en día es Irán. Escuche bien. Irán es lo que antiguamente era Siria. Dice: y también el asirio se ha juntado con ellos. Fíjese, los asirios no eran vecinos, porque no son vecinos de Israel. Porque sus vecinos son por el norte, Líbano y Siria. Hacia abajo está Cisjordania y Jordania, y hacia abajo el desierto del Sinaí, y más abajo el norte del África, Egipto, Libia y demás. Pero Irán no es vecino. Mas sin embargo, sin ser vecino, por eso dice la palabra también, porque no es vecino, también el asirio se juntó. Irán se está juntando.
Y usted sabe que el peor enemigo para estos tiempos, para Israel, son los iraníes, lo que antiguamente eran los asirios. Se juntaron los asirios. Este salmo es un salmo profético. Siempre les he explicado a ustedes que los salmos no solamente son cánticos. La palabra salmo viene de la palabra hebrea tehilín, que quiere decir cantos, salmos, alabanzas, salterios. Pero no solamente son cantos poéticos, literarios hermosos, con grandes y maravillosas figuras literarias, sino que también estos cantos poseen profecías, son proféticos, como en el caso del Salmo 83, cuando dice que sus enemigos se juntan para exterminar, acabar con el nombre de Israel como nación. Quieren acabar con este país. Es un salmo profético que no lo escribió David. Muchos creen que lo escribió David. Este salmo lo escribió Asaf o Asa. Entonces vemos que los moabitas, que son actualmente Cisjordania, los de Tiro y Sidón, que actualmente es el Líbano, los asirios, que es Irán, se juntaron. Este es un salmo profético, se están juntando para acabar con su pueblo. Quiero decirle que estas noticias, como la de la BBC News, se actualizan, porque las Naciones Unidas y los expertos de las Naciones Unidas, ellos con sus famosos tratados de paz, ellos saben para dónde van. ¿Qué esperamos entonces en estos últimos tiempos? Esperamos entonces en estos últimos tiempos que definitivamente volvamos a ver la mano de Dios. Hace 8 días hablaba que no venía el fin del mundo, sino que venía el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, de los siglos. El fin de la gracia. Es decir, cuando Dios va a comenzar a poner su mano, interviene su mano para hacer lo suyo. Dios intervino, ¿para qué? Para que de todas las tierras de Europa, de América Latina, de Norteamérica, del mundo entero, volvieran los israelíes, judíos, volvieran a su tierra. Dios hizo que se cumpliera lo de Isaías 66, es decir, que en un solo día se creara la nación de Israel, naciera un pueblo, una nación, y nació el 14 de mayo de 1948. Dios ha intervenido a lo largo y ancho de la historia y el mundo. Ni los historiadores, ni las entidades políticas, ni los especialistas y expertos del mundo han entendido la intervención de Dios. Usted y yo sabemos que Dios a lo largo y ancho de la historia interviene, seguirá interviniendo en todo acontecimiento. Porque el mundo es de Él. A Él le pertenece. Él hace su voluntad y Él cumple sus promesas. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, el versículo 3. Mire lo que dice Zacarías 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Es decir, Jerusalén era la piedra en el zapato para el mundo. Y así ha sido. Todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Quiero volver a leer la segunda parte de Zacarías 12, versículo 3, segunda parte, la última parte. Dice: todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas, escuche, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra no querrán que Jerusalén sea la capital de Israel. No querrán que Israel sea nación. No querrán que haya una nación israelí cuya capital sea Jerusalén. Algún día les hablé en la iglesia que algún día se va a dividir Jerusalén, lo cual va a provocar la ira de Dios. Ese es otro tema. Hoy quiero terminar diciéndole que
las naciones de la tierra, como dice aquí en Zacarías 12:3, las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Contra quién? Contra Israel, contra Jerusalén. Las naciones de la tierra. El mundo odiará a Israel. El mundo va a odiar al pueblo judío hebreo, al pueblo de Dios. Aunque no nos guste, es el pueblo de Dios, el pueblo judío hebreo. Quiero leer algunas noticias que me han llamado la atención. Por ejemplo, un informe de la DW Noticias dice lo siguiente: el antisemitismo o la hostilidad contra los judíos crece no solamente en Europa y el mundo, sino también en Estados Unidos, donde miembros de la comunidad judía observan con preocupación el incremento de agresiones y ataques en los últimos tiempos. Mas Priborovsky, presidente de la comunidad judía, dice tener temor por los ataques a las sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si usted lo ha notado, pero cada día se aumenta el antisemitismo. ¿Qué antisemitismo? Anticontra. Semitismo, de la palabra semita de la descendencia de Sem. Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Los judíos hebreos y también los árabes son semitas, porque ellos son descendientes de Sem. Los semitas, descendientes de Sem. Y en la lingüística es la parte que se habla, el idioma que se habla de aquellas regiones en antaño. Entonces, el antisemitismo contra los judíos crece de manera desorbitante. En las universidades de Colombia, yo mismo he sido testigo cómo universitarios colombianos, y sé que en América Latina ocurre igual, queman banderas judías. Queman banderas judías en Europa, queman banderas judías o israelíes en Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, porque cada día se va a intensificar el odio a los judíos hebreos, el antisemitismo. Pero otra noticia que no deja de ser menos importante es una que salió en un periódico español y dice lo siguiente: los palestinos han tomado la decisión estratégica de acudir a la ONU porque no están dispuestos a concesiones en las negociaciones. Prefieren ir a la ONU para recibir lo que deseen sin tener que renunciar a nada. Por eso huyen del proceso de paz y van a la Asamblea de la ONU en el momento que está precedida por Líbano. El dirigente palestino Nabil Shaf decía que la decisión de acudir a la ONU no perjudicará el proceso de paz y que ya es hora de que la ONU, escuche, que es hora de que la ONU reconozca como Estado soberano y acabe con la ocupación israelí, escuche, y acabe con la ocupación israelí, lo cual no es cierto. En la actualidad, el reconocimiento internacional al Estado palestino cuenta con el apoyo prometido de más de 130 países. Escuche lo que dice Zacarías 12:3. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas. Y ya la mayoría de países en la ONU han votado contra Israel y a favor del nuevo Estado palestino. Usted se pregunta, ¿qué es eso del nuevo Estado palestino? El nuevo Estado palestino, para que me entienda, se entiende en este momento todos los países: Líbano, Siria, Arabia Saudita, Yemen, Irán, Pakistán, Turquía, etcétera, 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 son países árabes. Pero hay un Estado palestino que se conoce a Cisjordania y la parte del sur a la Franja de Gaza. Ese se le conoce como el Estado palestino. Pero esos son lo que podríamos llamar territorios ocupados. Es decir, serían 3 territorios ocupados, como lo explicaba yo hace más de un año en la iglesia. Los territorios ocupados son 3: por el norte, los Altos del Golán; por el oriente, Cisjordania; y por el sur, hacia abajo, la Franja de Gaza. Pero para la comunidad palestina, para la OLP, para las Naciones Unidas y para el mundo entero, esos territorios son palestinos y tienen que formarse un Estado palestino. Es decir, que se une a Cisjordania y por el sur la Franja de Gaza, lo que antiguamente era Filistea, y que estos al unirse formen un nuevo Estado palestino.
lógicamente con capital Jerusalén, y que tome, como dice la Organización de Liberación a Palestina, OLP, tomen desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que es hacia el occidente, lo cual partirían a Israel, quitándole a Jerusalén, lo cual es antibíblico y provocaría, dice la Biblia, eso es otro tema, la ira de Dios, el que tocase a Jerusalén. Entonces, esta noticia de la BBC News de esta semana no la dieron nuestros canales colombianos porque estamos en otro cuento metiéndonos terror y miedo. Entonces no nos dicen estas noticias que verdaderamente van a tener mucha repercusión a nivel mundial en el mundo social, político y económico. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a comenzar a actuar la mano de Dios. Pero el hombre, a través de las Naciones Unidas y los estamentos nacionales e internacionales, van a hacer de las suyas. Y Dios va a dejar que actúen hasta cierto punto. La palabra de Dios dice que Dios deja al hombre que actúe hasta cuando Él permite que actúe. Que actúen. Y Dios va a permitir que actúen a su debido momento. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que esta noticia me llena de optimismo y de tristeza. De optimismo porque sé que Dios va a comenzar a actuar en el planeta Tierra dentro de poco tiempo. Me llama la atención y me entristece saber que cada día la gente va a ir más en contra de Dios. Los países votarán más en contra de Israel. Colombia ya votó cuando nuestro presidente Santos, 2 días antes, firmó un acuerdo donde apoyaba el nuevo Estado palestino, 2 días antes de dejar el gobierno. Es decir, Colombia también votó con nuestro anterior gobierno de Santos, votó contra Israel a favor del nuevo Estado palestino, que quiere decir quitarle más territorio, la heredad, como dice la palabra, quitar la heredad de su pueblo. Pelean contra la heredad de mi pueblo, dice el Señor. La herencia, 21,000 kilómetros. Quieren dejarlo en tal vez 10,000 kilómetros, o como dicen los grandes líderes palestinos hoy día, no merece ni la mitad, dicen ellos. Hay que exterminar a Israel, dicen los más fanáticos, terroristas y demás, y líderes políticos sin ser terroristas, árabes, descendientes de Ismael. Hay que acabar sencillamente con Israel, sacarla del mapa, dijo alguna vez un líder político árabe. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, que Dios peleará por su pueblo, que Dios peleará por los suyos. Isaías, cuando usted lee Isaías, lea Jeremías, Ezequiel, se va a encontrar que Dios promete que pelea por su pueblo. Y no va a permitir que la heredad le sea quitada. Quiero terminar diciéndole que Dios cumple sus promesas, que Dios es un Dios real, que Dios es verdadero, que si Dios le prometió a Abraham que iba a tener una herencia, que le iba a dar la tierra prometida, la tierra del Canaán, Dios lo prometió. Si Dios le prometió a Isaac, su hijo, que iba a ser bendito y prosperado y que su descendencia iba a ser bendita, Dios lo cumplió. Si Dios le prometió al hijo de Isaac, Jacob, que iba a ser bendito y su descendencia, las 12 tribus de Israel, iban a ser benditas y heredarían la tierra que fluía leche y miel, la tierra de bendición, la tierra del Canaán, Dios lo cumplió porque les dio la tierra del Canaán, hoy día llamada la Palestina. Oh Israel, quiero decirle que Dios prometió y Dios cumplió. Y si Dios promete que defiende, si Dios promete que protege, si Dios promete que cuida, si Dios promete que ayuda, si Dios promete que está a favor y defiende a los suyos, es porque Dios cumple. Quiero decirle que Dios está y pelea a favor de usted. Usted no es Israel, pero usted en el sentido figurado, usted es hijo de Dios y el hijo de Dios es el hijo de Dios es el Israel espiritual. Somos el Israel espiritual, los hijos de Dios. A todos los que lo recibieron,
y creyeron en su nombre, en Yeshua, en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios como el pueblo de Dios. Vino a su pueblo no lo recibió, pero a los que lo recibimos somos de su pueblo. Es decir, que nos defiende. Defiende lo que nos da, las promesas que nos da. Las promesas de Él son, dice la Escritura, en Él sus promesas son sí y son amén. En Él las promesas son verdaderas. Dios cumple sus promesas. Dios te defiende. Dios pelea por ti. Dios te ayudará en momentos difíciles. Dios te ayudará contra tus enemigos. Dios te protegerá de todos los que te quieren hacer mal. Porque tú eres del pueblo de Dios. Eres hijo de Dios porque recibió al Señor como su Señor y Salvador. Vamos a orar en este día. Ahí donde está, dígale: Señor, he escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias porque hoy quiero ser tu hijo. Quiero recibirte a ti, Señor, como mi Salvador. Reconozco, Dios, que tú viniste a la tierra, te hiciste hombre en el vientre de la bendita Virgen María. Fuiste muerto en la cruz por mis pecados, pero fuiste sepultado y resucitado el tercer día, según las Escrituras. Hoy te pido perdón de mis pecados, mis faltas y errores. Quiero ser tu hijo, Dios. Quiero ser parte de tus promesas. Que tú me defiendas, me cuidas, me guardes, me ayudes. Que tú estés conmigo como has estado desde siempre con tu pueblo Israel hasta el día de hoy. Que tú estés conmigo, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de irnos, en otra oportunidad vamos a hablar de por qué Israel ha tenido que pasar momentos duros y difíciles a pesar de ser pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permite que le quiten y que pase lo que pase? Eso es otro tema que hoy no lo toqué, pero después hablamos el por qué Israel ha sido, hasta cierto punto, ha sido reprendido. Pero sigue siendo el pueblo amado, escogido y protegido por Dios. A todos Dios los bendiga. Vamos a escuchar este tema de mi hermana Anita en el nombre de Jesús. Y recuerde, Dios te protege. Dios cumple sus promesas. Dios te guarda y te ayuda. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. A todos gracias. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre, Señor, tú estás sobrando en cada vida. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Hoy el Señor quiere recordarnos, iglesia, lo que Él hace. El mismo Dios que resucitó a Jesús, el mismo Dios del que hablaba Pablo, el mismo Dios es el que hoy está con nosotros, iglesia. Su silencio no es falta de acción, es una manera de responder mientras Él actúa, porque Él jamás duerme. Dile una vez más, aunque no pueda ver.